La industria de la construcción en crisis es un fenómeno derivado de lo que ha pasado cuando ha arrancado la nueva gestión del presidente, ¿no? En función a parar la obra pública y luego el impacto que tuvo en las últimas semanas la situación de vialidad. Desde julio de 2023 hasta julio-agosto de 2024 se perdieron 7.000 empresas, más o menos dedicadas al rubro de la construcción. Allí se perdieron 120.000 puestos de trabajo. Es un número muy contundente. Nada ha cambiado en ese escenario, en lo que es este 2025. No ha habido recuperación con estos números tan impactantes, ¿no? que estamos manifestando. Las empresas están sostenidas fundamentalmente, ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿No? Con municipio, con alguna obra menor de los gobiernos provinciales, porque a nivel nacional bien es sabido que la obra pública ha terminado desde el día 1, ¿no? Del gobierno de Milei. El ajuste, el grueso del ajuste fiscal que ha manifestado el presidente viene por este lugar, ¿no? Por la obra pública. Ustedes lo han escuchado de manera repetida, ¿no? Rutas y también obras, algunas fueron trasladadas a municipios o a algunas provincias que han hecho algo, ¿no? Como para tener un poquito de actividad. Lo concreto es que han quedado muchas obras a la deriva, abandonadas literalmente, y hay algunas obras que estarían en funcionamiento de carácter nacional, que las ejecuta la Nación, que son en Tucumán, en Santiago del Estero, Catamarca, alguna obra mucho más chica en Chaco y alguna en Pinamar. Esto es lo poquito que ha quedado de la estructura de la obra pública nacional. Y hay un desafío muy importante que tiene el gobierno, donde apuesta los cañones, fundamental, que tiene que ver con Vaca Muerta, en Neuquén. Allí hay una demanda de una actividad muy importante en los últimos tiempos. También la actividad minera en nuestro país, que empieza a tener músculo, que empieza a tener fuerza. Y también el agro, ¿no? Lo decíamos recién con la manifestación de Mesa de Enlace en función a, por ejemplo, caminos rurales, porque es una fuente de producción muy importante que tiene nuestro país. ¿Y qué reclama el campo? Claro, que lo decía Pino, ¿no? El traslado de la producción, la cadena de valor, son estructuras en donde el gobierno deposita de alguna manera y alguna esperanza, alguna ilusión en función a fundamentalmente dinamizar esta cuestión de la obra pública apuntada solo a estos sectores, no mucho más. La minería en San Juan y Mendoza, hay obras que debe hacer el Estado, esto lo decimos continuamente, por el volumen del presupuesto que implica y porque hay lugares en la Argentina que indudablemente no llega el gran volumen de gente y que sí llega al Estado y ahí debe estar. Vamos a ver en placa algunos datos interesantes para entender un poco cómo está la industria en esta caída de la construcción tan impactante que se ha tenido en este último tiempo. La construcción en la República Argentina enfrenta, como lo decíamos, un derrumbe absolutamente significativo en términos de empleo, con una caída de 21% en un año. La pérdida de 74.000 empleos, estos son datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, ¿no? Este es un dato fidedigno, concreto, respecto a la masa de trabajadores que han quedado fuera de esta estructura. Hay una placa más para empezar a entender en volúmenes lo que significa el cierre de la obra pública. Por ejemplo, por citar una provincia, ¿no? Santa Fe. Se han perdido más de 3.000 empleos allí en aquella provincia, en la construcción desde el inicio del gobierno, con un derrumbe interanual de puestos de trabajo registrados superado el 11%. Claro, es solo una muestra de lo que sucede en Santa Fe. Los datos a nivel de las provincias son parecidos a lo que vincula a la provincia de Santa Fe. Hay una característica que tiene que ver con la obra constructiva, resolutiva y también con la obra de tipo social, ¿no? Que son las que necesita el país, como lo decíamos recién, que no se pueden pagar con obra privada. Y esta obra social tiene que ver con la conectividad
de los caminos, ¿no? Donde debe estar indudablemente el Estado. ¿Hay algún desarrollo de corredores viales que impulsa el gobierno con un cobro de peajes? Bueno, están viendo allí la forma, no lo tienen muy claro, pero claro, con eso no alcanza, eso es realmente poco, ¿no? Valores astronómicos de 100 millones de dólares, por ejemplo, para repavimentar rutas, ¿no? Este es un número que un privado indudablemente no lo va a invertir porque no los va a recuperar. Esto también es una cuestión concreta, ¿no? Y hay algo también llamativo que se vincula a los 90 en función a los tiempos en donde un privado, en el supuesto caso que quiera empezar una obra, no tenga la seguridad jurídica concreta de que si cambia el gobierno, bueno, la continuidad del recupero no está asegurada para el empresario, ¿no? Porque van a cambiar las condiciones de juego, las reglas de juego. Entonces, también allí, cuando vos derivás la actividad a un privado, también te encontrás con un pantano difícil, porque el privado, ¿qué necesita? Recuperar fundamentalmente la inversión, y no la va a encontrar en un corto plazo, porque Argentina, entre otras características, no tiene esto que decíamos, no tiene seguridad jurídica, que es una cuestión absolutamente clave. Han hablado algunos responsables de la Cámara de Construcción. En el caso de Rosario, Rubén Llenas, que es el responsable de la Cámara de Construcción, nos da un panorama de lo que sucede allí en Rosario respecto a este tema. Vamos a escucharlo. Trabajando con un piso, con un amesetamiento de casi un 30% menos de lo que estábamos trabajando en 2023, para tener una referencia que fue uno de los picos más importantes que tuvimos. La obra pública, ustedes saben que a nivel nacional está totalmente paralizado, casi totalmente paralizado, son muy poquititas obras que en el país están trabajando, y la obra privada, con todos los problemas que tiene cualquier sector de la economía hoy, con precios bastante altos que no permiten pasarlo con costos altos que no permiten pasar al precio, y bueno, pero con muchas expectativas acá en Rosario, fundamentalmente con la cosecha que se ha recuperado este año, después de 3 años de sequía. Esperemos que eso, parte del excedente siempre va a inversión a obra privada. Y acá en la provincia, en la obra pública, por suerte la provincia está manteniendo un nivel bastante alto de trabajo, que tiene a la mayoría de las empresas ocupadas, estamos conservando el empleo. En ese sentido estamos conformes con eso. ¿Y la perspectiva que ven? Y la perspectiva desde el punto de vista de la inversión nacional en infraestructura, nada, por ahora no parece ser la prioridad. Estamos muy preocupados porque el martes conocimos el decreto que disuelve Vialidad Nacional. Vialidad Nacional es una entidad, un organismo de casi 100 años de trabajo, que ha formado equipos técnicos, que ha mantenido todo la planificación estratégica en cuanto a lo vial, al transporte de carga. Ustedes saben, el 95% de las cargas hoy se transportan por camión en lo vial, y bueno, estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a suceder con los 32.000 kilómetros de rutas que no van a ser concesionados y que estaban a cargo del mantenimiento de Vialidad Nacional. Claro, se le suma el impacto de lo que ha sucedido con Vialidad, ¿no? El desmantelamiento completo y esta situación en donde se encuentran los empresarios de la construcción, los trabajadores, con un panorama realmente inhóspito. Pensaba en una circunstancia que tiene que ver con los ferroviarios, ¿no? Que podría ser una alternativa, las concesiones ferroviarias alternativas para las exportaciones. El tema es que acá el gobierno también ha manifestado una voluntad concreta de vender locomotoras, vender vagones, bueno, todo lo que tenga que ver y esté vinculado al Estado, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado también con la intención de privatizar las vías. Bueno, aquí hay un problema en serio, ¿no? Porque hay que hacer inversiones millonarias. Hay mineras respecto a este tema, que es otra de las industrias que está trabajando y mucho en la Argentina, que piden contratos a 10 años, ¿no? Desde el exterior, con una mirada
de proyección, como debiera ser en condiciones naturales y normales, ¿no? Para tener seguridad a 10 años. Bueno, los contratos que están ofreciendo las empresas aquí en la Argentina es por un año. No hay mucho más que eso, ¿no? Porque no hay proyección en este contexto. Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y dice lo siguiente. Nosotros perdimos 120.000 puestos de trabajo entre mediados del año 23 y mediados del año 24. Durante ese periodo, un año, se perdieron 120.000 puestos de trabajo. Desde mediados del 24 a la fecha, es decir, otro año más, el empleo está estable. No crece ni decrece. Un día o un mes se toman 1.000 personas, por decir un número, al mes siguiente se pierden 800 puestos y así sucesivamente. Pero básicamente el empleo desde hace un año está estable después de haber perdido 120.000 puestos de trabajo. Claro. Y si tuviera que distribuir esto geográficamente en el país, ¿hay lugar donde esté pegando más fuerte que en otros? Sí, no es exactamente uniforme. Por ejemplo, si uno se va a Neuquén, donde está el desarrollo de Vaca Muerta, ahí se ha tomado empleo. Si uno se va a las provincias del noreste, ahí se ha perdido empleo. Las provincias más vinculadas a petróleo, gas, minería, han tomado empleo y otras lo han perdido. Claro, el dato pasa desapercibido. 120.000 puestos de trabajo menos. Es lo que se pierde y después en la construcción de la recuperación en algún momento, ¿no? El costo que han tenido esos empleados en la formación profesional no están más en el circuito laboral. Han desaparecido, se han extinguido, ¿no? En la actividad fundamentalmente que tiene que ver con esta caída en la construcción, en la obra pública, ¿no? Que pega de manera directa. Algunos factores determinantes que hay que empezar a rever que tienen que ver con los costos, tiene que ver con la falta de demanda y tiene que ver con una situación de absoluta incertidumbre que vive el sector. Y los efectos laborales que causa de manera directa, que es la caída del empleo y el conflicto gremial continuo. Bueno, son cuestiones coyunturales, estratégicas para una Argentina que debe buscar crecer, ¿no? Si estas cuestiones no están claras, es muy difícil desarrollarse y crecer, porque estamos hablando del pulmón productivo todo de la República Argentina, ¿no? La construcción, las estructuras, los caminos, la salida de la producción. Bueno, si no tenemos ese organigrama interno, imagínense también para el afuera la mirada de la desconfianza absoluta, de la no inversión, las no inversiones que no están en nuestro país. Habrá que seguir reviendo, ¿no? En esta Argentina que hay que reconstruir, pero con estructuras que deben ser indudablemente mucho, pero mucho más sólidas. Continuamos.